Señorías, vamos a dar comienzo al tercer y último día del Congreso, segundo Congreso Bienal Democracia y Seguridad Jurídica, Corrupción y Pobreza en Iberoamérica. Este sexto panel se referirá a prevención, sanción y recuperación de activos de la corrupción. Intervienen la doctora Marta Herrera Seguel, de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional de Chile, el doctor Pablo Rafael Ruz Gutiérrez, juez a cargo de resonados casos de corrupción en España, el doctor Paulo Roberto Galvao de Carvalho, procurador de la República de Brasil, integrante de la Fuerza Tarea Operación Lava Jato, el doctor Ricardo Sáenz, fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal de Argentina. Moderará el panel el licenciado Claudio Saboya, periodista, editor de Política y Judiciales. Y finalmente se presentará el trabajo seleccionado del doctor Juliano Veloso de Brasil. Claudio, la palabra. Muy bien, muchas gracias, muy buenos días a todos, bienvenidos a esta última jornada del Congreso, es que tengo el placer y el honor de moderar. Si les parece bien, la dinámica que vamos a tener, tenemos 5 participantes en este panel súper interesante, así que les voy a pedir a mis compañeros de mesa que hagan su presentación más o menos en unos 15 minutos para que pueda tener tiempo después. Hacemos un pequeño cierre y tenemos unos 10 minutos para que formule preguntas la audiencia a nuestros interesantes invitados de hoy. Por favor, le vamos a pedir a Marta que abra la mesa, nuestra dama invitada desde Chile. La doctora Marta Herrera Seguel, déjenme presentarla como ella merece, es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Chile, directora de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público y directora jurídica de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público desde 2007, lleva 10 años. Además, también es secretaria y abogada del Consejo General del Ministerio Público y vocera de la Fiscalía Nacional. Además, es profesora de Derecho Penal en la Universidad de Chile, profesora en diversas casas de estudios y diplomados en programas de magíster en el ámbito del Derecho Penal y Procesal Penal. Participó como capacitadora en distintos programas de formación de fiscales del Ministerio Público. Así que va a ser un placer escucharte, Marta. Hay que bajarme harto esto. Bueno, muy buenos días y no obstante que el tiempo es escaso y no quiero abusar de la gentileza del moderador y de mis compañeros de panel, no puedo dejar de agradecer a la organización, particularmente a Fores, por esta invitación. En primer lugar, porque me da la oportunidad de estar en Buenos Aires, lo que siempre va a ser un placer de compartir con gente tan amable como me ha tocado compartir y además tocar estos temas que uno se va dando cuenta precisamente en estas instancias, cómo compartimos las realidades, no obstante que se piense que en algunos países podemos estar mejor que en otros. Bueno, lo que les quiero contar en esta oportunidad, después de dar un contexto general de lo que pasa en mi país en materia de corrupción, es cómo estamos asumiendo las investigaciones por corrupción, cuáles son las dificultades que encontramos en esas investigaciones, no pocas claramente, y cuáles son las conclusiones que nosotros, a lo menos como órgano de persecución penal, hemos estimado que debemos adoptar para efectos de mejorar el combate a la corrupción desde la perspectiva penal. En un contexto general, Chile siempre ha estado ubicado en un buen lugar en los mapas de corrupción de Transparencia Internacional, siempre muy cercanos a Uruguay, ¿no?, que tiene los mejores índices de la región, pero
nosotros hemos bajado un lugar, pero hemos bajado 4 puntos a partir de las últimas causas judiciales que tienen que ver con financiamiento irregular de la política, que son causas que afectan prácticamente a toda la clase política de nuestro país y que han generado un impacto bien importante. Y eso necesariamente incide en el mapa de corrupción porque, en definitiva, estos mapas de Transparencia Internacional, y es un punto que siempre trato de relevar, son un mapa de percepción de la corrupción, pero en definitiva no hay dato duro respecto de cuál es la realidad concreta de corrupción en un país determinado, sino cómo la gente percibe el fenómeno en su país. Y lamentablemente en mi país yo tengo la particularidad de que durante mucho tiempo para la gente la corrupción no era un tema relevante, no era un tema país. Lo relevante tenía que ver con otro tipo de delincuencia, mi preocupación de que no me asaltaran en el trayecto, de que no entraran a mi casa, temas de seguridad ciudadana que sin duda son muy importantes. Pero lamentablemente no se adquiría conciencia de la gravedad del fenómeno de la corrupción. Afortunadamente, dentro de todo, si algún beneficio podemos sacar de estas causas de financiamiento a la política, es que han permitido visibilizar mayormente el fenómeno de la corrupción, cómo ello atenta efectivamente contra la implementación de políticas públicas de importancia y cómo en definitiva genera una sensación de desigualdad e injusticia que afecta notablemente la credibilidad de las instituciones. Tenemos una realidad en el país por lo mismo de que los ingresos por corrupción a la Fiscalía son bastante bajos, corresponden a un 0,1% de los ingresos totales al Ministerio Público. En definitiva, encontramos, si vemos desde el 2008 al 2016, una dinámica bastante pareja, digamos, en cuanto a lo que son estos ingresos, con la salvedad del año 2010 que tiene que ver simplemente con un fenómeno extra, que fue un terremoto muy importante que vivió Chile en esa época y que hizo bajar los ingresos en la materia. ¿Cuál es el ámbito de competencia para la investigación penal de la corrupción? Tenemos 2 ámbitos, podríamos decir. Los delitos que afectan el patrimonio del fisco o de las municipalidades como organismos autónomos en sentido amplio, y también aquellos que, no obstante no afectar directamente el patrimonio del fisco, son cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, donde encontramos la figura ícono del cohecho y del soborno. A lo mejor no estamos afectando gravemente el patrimonio del fisco, pero se produce un daño a la credibilidad de las instituciones demasiado importante. ¿Cómo enfrentamos nosotros las investigaciones en casos de corrupción? Las enfrentamos a través de la designación de fiscales especializados, pero no exclusivos. ¿Ya? Tienen especialización, pero no tienen exclusividad para investigar los casos de corrupción, y el apoyo de una unidad a nivel central, que es la Unidad Especializada Anticorrupción. Para hacernos una mejor idea, el Ministerio Público en Chile está organizado de manera piramidal, como el Poder Judicial, no obstante que es un órgano autónomo del Estado, totalmente extrapoder, no depende de ninguno de los poderes del Estado, pero en su organización se asimila. A la cabeza está el fiscal nacional. En el medio están las fiscalías regionales por cada una de las regiones del país y en la base los fiscales adjuntos. De 700 fiscales que existen en Chile, 107 son fiscales especializados, más no exclusivos, insisto, en corrupción, y se apoyan en una de las 5 unidades especializadas en persecución penal que existen en el Ministerio Público chileno, que es la Unidad Especializada Anticorrupción, la cual cuenta con 7 profesionales en apoyo de estos 7 fiscales. Y desde ya adelanto, digamos, que dentro de esos 7 profesionales, perdón, hay 2 profesionales del área financiero-contable que son indispensables para este tipo de investigaciones. Sin embargo, contamos con 2 para todo el país, para todas las causas de corrupción, que de acuerdo a los ingresos estadísticos son pocas, sin duda, son pocas, pero en definitiva lo que siempre decimos es que no debemos contar estas causas, sino que pesarlas en realidad por lo que significan. Su complejidad es enorme. Por lo tanto, equivale a muchas causas de mediana o baja complejidad, y tenemos algunos cálculos en ese sentido.
Bueno, ¿cuáles son las particularidades con que nos encontramos en las causas de corrupción? La verdad es que no debe ser distinto a nada de lo que ocurra en otros países. Tenemos lo que significa la importancia de las personas que están involucradas y esto genera una complicación por los efectos comunicacionales y por los efectos políticos que ello conlleva. En cuanto a los efectos comunicacionales y sin querer afectar la libertad de prensa, en ningún caso, esto objetivamente muchas veces el interés que la sociedad tiene en conocer estos casos y que por lo tanto los medios de comunicación se ven de alguna manera requeridos para entregar esa información puede afectar diligencias de investigación. Eso es un hecho, digamos. Cosas que necesitamos que transcurran en el máximo secreto, en definitiva salen a la luz pública y eso nos significa muchas veces entorpecimiento de la investigación. En términos políticos siempre vamos a tener la afirmación de que en realidad esto es una venganza política, esto en realidad quiere perjudicar al del otro lado y también nos involucra a nosotros como Fiscalía. Nosotros no podemos tener ninguna afiliación política, nosotros tenemos que ser totalmente apolíticos, sin embargo, podemos haber tenido un pasado, todo el mundo ha tenido un pasado. Igualmente van a sacar que, en definitiva, este fiscal, cuando estaba en la universidad, pertenecía al Partido Socialista y, por lo tanto, es claro que tiene esta tendencia para perseguir a los senadores de la derecha, etcétera. Y son problemas que, en definitiva, van mermando la credibilidad de estas investigaciones de por sí complejas. La existencia de procedimientos ante juicio, que en todo caso me he enterado que tenemos una mejor realidad que la que existe aquí en Argentina. Por las personas que investigamos tenemos que pasar muchas veces por procedimientos judiciales. O sea, no solo tenemos que ir a nuestros juzgados de garantía, a nuestros tribunales orales, sino que tenemos que pasar por los tribunales superiores. Tenemos que solicitar los desafueros, tenemos que solicitar o comparecer ante la apelación de desafuero y todo esto visto por los plenos de los respectivos tribunales, es decir, pleno, la integración plena de la Corte de Apelaciones respectiva, la integración plena de la Corte Suprema como máximo tribunal de la República en sede de apelación y evidentemente eso va generando dificultades adicionales. La gran cantidad de antecedentes a recopilar. Mientras en una investigación por un homicidio, por ejemplo, podemos tener un expediente pequeño, una carpeta desformalizada con los antecedentes, en nuestras investigaciones llenamos oficinas con archivadores donde está todos los sumarios administrativos, donde está toda la información financiera contable que tiene que recogerse y que tiene que analizarse, donde están las pericias que debemos hacer y todo eso requiere tiempo para ser procesado y analizado. Ya es muchísimo y por lo tanto esa es una diferencia importante. La normativa específica aplicable. Unos abogados, y todos sabemos que los abogados no saben todo en derecho. Uno se especializa en el área penal y sabe de penal, pero tampoco sabe de todo en penal, ¿ya? Pero en este caso además tenemos que saber de derecho administrativo, si estamos investigando al Ministerio de Educación tenemos que saber cuál es la normativa que existe en ciertas subvenciones escolares que fueron defraudadas y todo eso también requiere un tiempo para poder analizarse. La complejidad de los casos, bueno, esto es bastante evidente, es entender que la corrupción está lejos de ser un fenómeno puramente jurídico. Hay aspectos sociales, políticos, económicos, por lo menos ellos que están involucrados. Y por lo tanto necesitamos que el que está encargado de investigar estos delitos sea capaz de aprender el fenómeno de la corrupción en toda su dimensión. Eso no es tan fácil, digamos, eso también requiere ciertas destrezas especiales. Perdón. Ups. Bueno, de memoria, el transcurso del tiempo también es un problema en esta materia porque los casos como con todos estos antecedentes duran mucho tiempo, duran muchísimo tiempo y esto significa que la gente va perdiendo la confianza en el sistema porque cuando esto se llegue a juzgar, si es que se llega a juzgar por lo demás,
ya generó la sensación de justicia que tarda, no es justicia, en definitiva. Y por lo tanto, en la gente se genera una sensación de impunidad. Y además en nuestro país tenemos una situación que es aberrante, que tiene que ver con la media prescripción, que tengo entendido que no existe en ninguna otra parte, y es que transcurrida la mitad del tiempo de prescripción del delito, el juez está obligado a rebajar la pena hasta en 3 grados. ¿Ya? Solo por el paso del tiempo, solo el paso del tiempo genera esta exención importante de responsabilidad. Y el paso del tiempo en estos delitos siempre se da, evidentemente siempre se da por las razones que ya hemos dicho y porque además las penas en los casos de corrupción en Chile son muy bajas. Eso es algo que siempre nos ha sido criticado por las convenciones internacionales de las cuales formamos parte y que en definitiva nos han ayudado, porque dadas estas mismas exigencias nosotros hemos podido mejorar nuestro sistema legal, pero seguimos bajo. Entre otros ejemplos, la salida temporal de la escena, que yo creo que también es una realidad propia de todos los países. Nos ocurre que ciertas personas salieron durante un tiempo, los escondimos, pero luego aparecen reinstalados en cargos públicos importantes. Aquí yo he escuchado unos comentarios previamente y la verdad es que nosotros tenemos un exalcalde condenado por fraude al fisco, que actualmente es diputado y estuvo a punto de ser presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, en definitiva, compartimos este problema de la mala memoria que existe en nuestros países. Tenemos una memoria bastante debilitada. Bueno, en materia de protección al denunciante de corrupción, no tenemos nada, absolutamente nada. No existe ninguna normativa de protección al denunciante de corrupción, no existe normativa respecto de los whistleblowers, no existen las hotlines, no existe absolutamente nada y por lo tanto ahí tenemos una deuda que también las convenciones internacionales nos van cobrando. Tenemos especialización en la Fiscalía, pero no la tenemos en la Judicatura. Por lo tanto, por más que nosotros nos capacitemos, vamos ante el tribunal a presentarle un caso de corrupción donde no tenemos prueba directa. No tenemos prueba directa, no tenemos nunca el correo electrónico que diga acuso recibo de la coima, muchas gracias, gestión realizada. Tenemos que construir un caso y construir este caso ante el tribunal oral tarda meses, únicamente con prueba indiciaria, respecto a un tribunal que, a diferencia de nosotros, no está especializado. En definitiva, los aburrimos, ¿ya? Y cuesta entonces generarse la convicción, además en un sistema donde nuestros jueces están acostumbrados a la prueba directa, no a la prueba indiciaria. Nuestras defensas ni hablar, las mejores defensas del país, lo que hablábamos también previamente, las más creativas, yo realmente me saco el sombrero, salen con unas tesis increíbles y además están muy acostumbradas a litigar por la prensa, porque tienen mucha influencia respecto de los medios de comunicación. Y eso va generando también una sensación tanto en la ciudadanía respecto a lo equivocados que podemos estar, como también en los tribunales. Si los tribunales, o sea, los jueces son personas, ven televisión, leen los diarios y por lo tanto eso va afectando de alguna manera. Bueno, en definitiva, lo que nosotros proponemos desde hace bastante tiempo para efectos de suplir todos estos problemas tiene que ver con la creación de una Fiscalía Especial de Investigaciones de Alta Complejidad que también incorporaría, por supuesto, los casos de corrupción como uno de los primeros. Para estos efectos nosotros hicimos un proyecto que fue financiado con fondos de la Unión Europea y tuvimos una pasantía precisamente en España, en la Fiscalía Especial Anticorrupción española y creemos que es un muy buen ejemplo, sobre todo sumado a nuestro sistema acusatorio que verdaderamente funciona. Por lo tanto, la combinación de las dos cosas sería muy potente. El proyecto ha ingresado a nuestro Congreso Nacional 2 veces, ¿ya? Pero sigue muerto, ahí durmiendo el sueño de los justos. Y en definitiva, esto no es difícil de imaginar las razones. Las personas que tendrían que aprobar ese proyecto son las personas que eventualmente, y ni tan eventualmente, digamos, serían perjudicadas por una fiscalía mucho más potente que permitiera asumir este tipo de investigaciones. ¿Por qué lo proponemos? Más allá de todas estas dificultades, los fiscales, como decía, no tienen exclusividad. Por lo tanto, pueden tener un caso de gran complejidad, como puede ser la causa de financiamiento irregular de la empresa SQM, la principal minera no metálica chilena, y tienen
200 causas más entre homicidios, entre robos, a las cuales hay que darle curso, porque la ciudadanía demanda una respuesta por parte de la Fiscalía. Ahora, necesariamente tenemos que darle, por lo menos por un tiempo, por un par de meses, exclusividad al fiscal para que avance en sus investigaciones de complejidad como son las de corrupción. Pero eso tampoco es gratis. Eso impacta al resto del equipo porque alguien tiene que hacerse cargo de sus 200 o 300 causas restantes, ¿ya? Entonces esto va impactando en definitiva la gestión de la Fiscalía. Y además este equipo especial, con esto ya voy terminando, este equipo especial no puede estar formado solo por fiscales, que es lo que siempre decimos. O sea, los abogados sirven, pero no son toda la solución. Y para efectos de nosotros poder asumir correctamente estas investigaciones, necesitamos de manera indispensable de una conformación interdisciplinaria. Necesitamos de profesionales de otras áreas, del área de análisis financiero, contable, informático, actualmente que nos permitan orientar mejores líneas de investigación. Una parte de la presentación está dedicada de manera importante al tema de la recuperación de activos, porque con todas las dificultades, de lo que no hemos dado cuenta es que de algo sirve fijarse los aspectos patrimoniales, ¿ya? Eso sí suele doler más. Las penas en mi país no son penas efectivas, las de corrupción. Por lo tanto, decidimos, bueno, hay que trabajar con lo que hay. Y por lo tanto, enfoquémonos al tema patrimonial porque eso sí le duele a los delincuentes. Y estamos fuertemente en eso, pero para eso necesitamos de ciertas tecnologías y de cierto apoyo de recurso humano que no está constituido necesariamente por abogados. Voy a terminar simplemente con esto y la presentación, por supuesto, que hay a disposición. Las convenciones internacionales de las que nosotros somos partes, tanto Naciones Unidas como OCDE, como la OEA, nos exigen que nosotros constituyamos equipos especializados y seguimos sin cumplir con esa recomendación o exigencia en algunos casos. Pero en definitiva lo que tenemos es que la creación de esta Fiscalía implica reformas legales y sobre todo implica el compromiso del Estado por adherir a un sistema de investigación de los casos de corrupción de primer orden que realmente sea un reflejo efectivo del deseo de ese Estado de luchar eficazmente contra la corrupción. La necesidad de una lucha eficaz contra la corrupción sin duda fortalece el Estado de Derecho, no tengo que detenerme en eso, ya bastante se ha hablado. Pero la modernización de nuestro sistema de justicia criminal, en la que todos estamos insertos, exige la especialización en criminalidad compleja. Ya no estamos en un estado de cosas en que todos pueden ver de todo. ¿Ya? Eso ya pasó hace mucho tiempo. Y si nosotros sumamos las dos cosas, efectivamente vamos a llegar, creemos nosotros, a los mejores resultados en cuanto a las herramientas más potentes y eficaces para hacernos cargo de la materia, el conocimiento de experiencias extranjeras y además la colaboración recíproca. Por ejemplo, en materia de recuperación de activos es indispensable. O sea, las fronteras de los países también se han olvidado hace mucho rato y por lo tanto de esto tenemos que hacernos cargo. Y la integración de instancias internacionales. Y bueno, también creemos desde la Fiscalía chilena que la relevancia que un Estado otorga a esta materia y la materialización de medidas concretas, efectivas y honestas, además, que permitan luchar contra la corrupción sí incide en el grado de respeto que ese Estado otorga a los derechos humanos de las personas, por muchas razones, pero de manera importante porque contribuye a la equidad, a la justicia, a la lucha contra la pobreza, al bienestar social. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora, ¿me lo abrís, por favor? Ahí está. Muchísimas gracias, Marta. Interesantísimo y un complejo desafío, que como vamos a ver en el transcurso de este panel, vamos a ver que son desafíos que se reiteran en todas las geografías y en todos los niveles. Así que cualquier idea, cualquier proyecto, como los que están pensando en Chile, son súper bienvenidos. Vamos a hacer un pequeño cambio en la estructura del panel, porque nos vamos a anticipar a escuchar al doctor Juliano Veloso. ¿Por qué? Él es procurador federal
es profesor de la Escuela de Advocacia General de la Unión, que sería la Procuración del Tesoro nuestra. Tiene experiencia en diversas áreas, en el mercado financiero, en la administración pública y privada, en las áreas de contencioso administrativo y consultoría judicial, con un énfasis en temas relacionados al derecho y la gestión. Bueno, es autor de diversos libros y artículos publicados. Juliano tiene un trabajo que va a desarrollar y va a compartir con nosotros respecto justamente a tiene algo que ver con lo que habló recién Marta, a cómo puede organizarse el Estado para esta pelea súper compleja que es bueno, ver cómo acabamos con la impunidad de la corrupción o por lo menos cómo podemos hacerle frente con mayor efectividad y mayor velocidad, que es algo que está muy vinculado. Así que, Juliano, por favor. Bom dia. Quero, primeiramente, agradecer à Faculdade de Girona, na pessoa do professor Jordi Beltrán, ao Fores, na pessoa do Dr. Diego Bunge, pela realização desse excelente evento de extrema pertinência para todos os países da América Ibérica. É uma grande honra e um prazer poder expor meu trabalho aqui nesse evento. Em função da questão da tradução, vou ter que falar em português, eu peço desculpa, eu não tenho espanhol suficiente para fazer uma palestra. Vou falar devagar para que todos possam compreender o que eu estou dizendo. Como disse, também gostaria de cumprimentar os colegas de mesa, na pessoa do moderador, falar que é um grande prazer compor essa mesa com ilustres palestrantes. Como terminou a palestra a doutora Marta, o combate à corrupção passa necessariamente pela efetivação do Estado de Direito. A mesa está composta de pessoas que fazem um enfrentamento penal, mas esse enfrentamento também tem que ser feito administrativamente, como ela disse. É necessário uma fiscalidade, é necessário diminuir a burocracia. Existem outros meios para também combater essa corrupção, diminuir a pobreza, implementar os direitos fundamentais. E aí está o grande mérito do Congresso Bianual da Faculdade de Girona, desse projeto de segurança jurídica, compreender o indicador de segurança jurídica. Na medida que temos indicadores de segurança jurídica, nós somos capazes de ter indícios de onde está essa corrupção, de onde é necessário agir e onde pode-se atuar para diminuir, como a doutora Marta disse. Eliminar é uma coisa quase impossível, mas ter padrões de corrupção no mínimo aceitáveis, de modo que se tenha segurança jurídica. Como vocês podem ver, a minha proposta para apresentar, eu estou aqui como apresentante de um trabalho, meu trabalho foi selecionado porque eu proponho a compreensão do índice acerca do ativismo judicial, que poderia compor, caso seja um projeto futuro, o índice maior de segurança jurídica exposto pelo professor Jordi Beltrán ontem. A ideia é que o ativismo judicial ele apresenta sinais de alarme, indícios bastante relevantes, mensuráveis, quantitativamente e qualitativamente, capazes de permitir esse combate à corrupção, permitir a efetividade das políticas públicas. Então, eu vou tentar expor, é um artigo bem denso, eu poderia falar tranquilamente aqui 4 horas, então vou tentar sintetizar, porque o meu prazo é muito curto, e tentar transmitir a ideia do meu artigo.
Bem, como foi falado aqui no seminário, a corrupção, a pobreza e a ineficiência é causa e consequência uma da outra. Não necessariamente a pobreza gera corrupção, a corrupção gera pobreza. É difícil dizer o que é exatamente a causa e a consequência de cada um. O certo Ya solucionamos este temita técnico. O certo é que eu vou falando e, na medida do possível, depois eu mostro os slides. O certo é que a falta que a corrupção, a ineficiência e a pobreza geram falta de serviço público, né? Como foi mostrado aqui um exemplo do trem aqui na Argentina, estavam desviando dinheiro da empresa de transporte ferroviário aqui da Argentina, deixando de fazer a manutenção. O que houve? Houve um acidente de trem. Isso acontece com as estradas, isso acontece com os hospitais, isso acontece em todas as políticas públicas. Necessariamente, o dinheiro é escasso. Vai faltar o dinheiro em algum lugar. Se está havendo corrupção, em algum momento alguém vai dar falta desse dinheiro. E isso vai implicar no serviço público. E o que acontece? No mundo inteiro surgem demandas judiciais, né? É a questão da discussão do ativismo judicial e do indicador, que eu já vou me adentrar ao tema. Inúmeras demandas. Na Colômbia, a Corte Constitucional fala do estado da coisa inconstitucional. A situação já chegou a tal ponto que foi declarado o estado da coisa inconstitucional e a necessidade de interferência do Poder Judicial. No Brasil, nós temos um caso também que a partir da teoria da Colômbia, do estado da coisa inconstitucional, a Suprema Corte Brasileira determinou a ingerência no Executivo, não se transpor no papel do Executivo, mas determinando medidas ao Executivo para tentar apaziguar a questão dos presídios no Brasil. Temos também a questão dos remédios, que está mais que judicializado. A questão que foi falada aqui do bairro Rodrigo Bueno, aqui na Argentina, né, que começou como uma questão judicial, foi parar na Corte Interamericana de Direitos Humanos e, finalmente, o Poder Executivo deu uma solução ao problema. Na Europa, a Itália foi condenada também em questão de presídio na Corte Europeia de Direitos Humanos. E isso ocorre no mundo inteiro, na África do Sul, Índia, Nigéria. Eu gosto muito do professor Victor Abramovich, aqui da Argentina, Laura Pautas, tem um livro muito bom sobre controle judicial das políticas públicas. Eles reportam um estudo no mundo inteiro sobre esse fenômeno do ativismo judicial e da importância que o judiciário tem tido na efetivação dos direitos fundamentais. E esse fluxo, né, esse fluxo de processos de demandas judiciais gera um sistema de alarme, que é exatamente o que pode ser mensurável quantitativo e qualitativamente, né? É um alarme para a sociedade. Se o número de demandas judiciais é grande, aquilo ali está havendo algum problema na política pública e pode haver indícios de corrupção. E é um problema do Estado de Direito. O problema é que essa intervenção judicial ela pode ser positiva ou negativa. Então, é importante saber como intervir. Não é qualquer intervenção que pode ser positiva, mas uma intervenção ela tem que ter alguns cuidados, né? Não faltam casos, por exemplo, no Brasil, de intervenções catastróficas do judiciário em determinadas políticas públicas. E, por isso, deve-se tomar alguns cuidados. O que é certo é que não se pode abrir mão da política de titularidade de direitos fundamentais. A própria história da humanidade é a história do empoderamento de direitos, né? O direito à liberdade, né? Depois os direitos sociais, econômicos, políticos, agora os direitos difusos, coletivos. E essa estratégia de empoderamento é reconhecida pela ONU como uma estratégia eficiente de efetivação de direitos fundamentais. E isso a gente não pode abrir mão, e o Judiciário tem um papel fundamental nisso.
Mas, para isso, são necessários mecanismos jurídicos que possam garantir essa exigibilidade de forma correta, né? Não é qualquer intervenção, como eu disse. Tem que estar atento à forma de intervir. E eu vou tentar explicar mais para frente como que eu considero a forma correta. Onde há uma maior institucionalidade, há uma maior tendência de sucesso, né? Como foi dito aqui também por vários palestrantes, onde as instituições são fortes, onde o Estado de Direito está presente, as intervenções judiciais tendem a ser mais efetivas e permitir a concretização dos direitos fundamentais. Para isso, é necessário que os juízes estejam qualificados, não só os juízes, os operadores de direito em geral, né? Como o professor Jordi fechou a palestra após uma pergunta, se os bacharéis de direito têm que mudar, os operadores de direito, sim, tem que mudar, né? Existem fundamentos filosóficos, políticos, econômicos, de que a formação jurídica ela é incapaz de dar uma resposta para a sociedade complexa do jeito que é hoje. Então, tem que se falar em uma multidisciplinariedade, né? Uma interdisciplinariedade, uma transdisciplinariedade. A complexidade em lidar com essas questões exige essa formação complementar até para dialogar, né? A doutora Marta estava dizendo antecedente, precisa de uma equipe interdisciplinar, mas se você é bacharel em Direito, não tem um mínimo de noção de contabilidade, não tem um mínimo de noção de finanças, você não vai conseguir nem dialogar, não vai saber entender como que a equipe está trabalhando. Então, essa formação interdisciplinar, transdisciplinar é fundamental. A legislação também tem que ser adequada. Ela tem que permitir que se haja em torno à busca dos resultados. Existem muitos instrumentos nas legislações atualmente, mas é preciso também que se aperfeiçoe os sistemas e que gerem ciclos positivos no aperfeiçoamento da legislação. Pode ocorrer também a questão da captura do judiciário, né? Por trás de um discurso muito bonito, pode haver uma estratégia maléfica para a sociedade. No Brasil, por exemplo, a questão dos remédios. As indústrias farmacêuticas estavam pagando aos médicos para fornecer cartões de advogados para que as pessoas entrassem com demandas judiciais na justiça, pedindo remédios que muitas vezes já estavam disponíveis, só que com outros nomes e preços muito mais caros. Ou seja, o judiciário estava sendo utilizado para oferir lucro para a empresa de farmacêutica. Então, é preciso ter atenção a esses riscos. É importante que o judiciário entenda seu papel de controle, de órgão de controle. Muitas vezes o judiciário ele se sente a necessidade de ser um protagonista. Não estou falando que há má fé, mas talvez uma falta de compreensão de que o judiciário tem que ter um papel de instigador, não de interferir, não de subsumir na posição do executivo. O outro risco que muitos autores internacionais falam é a questão da juristocracia, um governo de juízes. Isso tem que ser equilibrado, né? Pela luta, pelo processo democrático, pela compreensão do papel do judiciário. E essa questão da legitimidade é tratada por vários autores no mundo. O professor Gargarella, que esteve aqui, eu peguei esse livro aí para demonstrar a necessidade de uma justiça dialógica, né? Um processo comparticipativo, em que as partes efetivamente expõem seus argumentos, eles têm fundamentos para discutir aquilo, não são ignorados no processo judicial, no controle das políticas públicas. O que acontece? O ciclo da política pública é o planejamento, execução, controle e avaliação, né? O pessoal da ciência política fala em formulação, implementação, monitoramento, avaliação. O pessoal da gestão fala em PDCA, Plan, Do, Check and Act. Todo mundo está falando a mesma coisa, só que essas áreas não conversam entre si. O direito não entende os manuais de direito administrativo não tratam do processo administrativo de política pública. Enquanto isso, apesar de estar previsto em lei. Então, é importante entender esses mecanismos jurídicos gerenciais. Gerenciais por quê? Porque estão previstos, que são mecanismos utilizados nas ciências gerenciais, nas ciências políticas, e que muitas vezes são ignorados pelos operadores de direito. Está presente na Constituição da Argentina, no planejamento, está presente na Constituição da Alemanha, da Espanha, no Brasil, em
todas as partes do mundo, só que ainda não foi desenvolvido de forma adequada, dar uma interlocução entre as áreas, permitindo um maior diálogo. O planejamento não é uma faculdade, né? Como está previsto na Constituição, na legislação no Brasil, na Argentina, na Espanha, na Alemanha, é um direito, é um dever, e esse dever gera um direito para o cidadão, né? No Brasil tem um caso muito interessante na Justiça do Tocantins, em que o colapso da saúde foi tão grande que a juíza teve que determinar o Estado do Tocantins a elaboração de um plano de saúde, né? Não, ela pelo menos teve a tranquilidade de dizer, eu não vou elaborar um plano de saúde, né? Quem vai elaborar são os técnicos, as pessoas capazes. O que ela fez? Ela deu uma medida judicial determinando o Estado apresentasse um plano de saúde. E isso, por isso a importância do planejamento, que é a primeira parte daquele processo que eu disse para vocês. É um direito fundamental, por quê? Porque é um direito sem um planejamento da saúde, sem um planejamento da educação, não há efetividade, né? Toda política pública, para ser eficiente e eficaz, tem que ter um planejamento. E para isso é necessário compreender essa fundamentalidade. É um processo que para ser elaborado, ele permite ao cidadão a participação e a colaboração na sua realização. Aí o ciclo que eu tinha contado para vocês, que é exatamente o que vai permitir o diálogo no grupo de trabalho, né? Entender o ciclo da política pública, planejamento, execução, controle e avaliação. Aqui, eu poderia trazer aqui exemplo de todos os países da Ibero-América, mas eu trouxe aqui da Argentina, porque nós estamos aqui, a lei de ministérios fala no artigo 23, no item 11, formulação, execução, monitorio, evaluação, planos, programas e projetos. Eu aposto com qualquer um aqui que eu vou encontrar várias vezes esse exemplo, né, no ordenamento jurídico da Argentina. Várias vezes. Isso acontece em todos os países do civil law. Até no common law é possível encontrar. É um fenômeno que é ignorado pelo direito administrativo, pelo direito constitucional. Isso permite ter uma visão do Estado como um todo, né? Pode-se dizer, e a Constituição da Argentina é muito tranquila nisso, que o Congresso tem o poder de planejar, o Executivo executa e o Judiciário controla. E o Estado como um todo deve ser avaliado, né? Os indicadores de desempenho eles têm que ser vistos do Estado como um todo. Não existe isso, o problema é do Executivo ou o problema legislativo. O problema é do Estado. O Executivo, Legislativo e Judiciário eles têm que se interrelacionar e dar conta de melhorar os indicadores de desempenho. Para isso também nós temos que pensar na questão do ato administrativo, né? Não pensar no ato administrativo formal, mas se a gente está aqui pensando em mensurar, avaliar as políticas públicas, nós temos que saber que os atos administrativos eles têm que gerar resultados concretos. Não, sair de uma perspectiva formal e pensar na questão do resultado concreto, que deve ser um requisito essencial. Agora, como eu disse, o ciclo, planejamento, execução, controle e avaliação. Execução e controle, os manuais de direito administrativo e direito constitucional em todos os países do civil law são extremamente densos, muito trabalho. Na questão do planejamento, alguns países já estão desenvolvendo, mas na questão da avaliação ainda é uma coisa bem recente, né? A questão dos indicadores de desempenho, a questão da jurimetria, né? A governança por indicadores, é uma questão que ainda recente. Por isso é importante também falar no final do ciclo da avaliação. O que não se mede não se gerencia. É importante perceber o que são metas e o que são os objetivos. Alguns autores brasileiros falam que na Constituição há metas. Não há metas em nenhuma Constituição do mundo. As metas elas têm que ser específicas, mensuráveis, atingíveis, alcançáveis. Elas são determinadas. Um bom exemplo de meta é o Plano Nacional de Educação no Brasil, que nos anexos determina as metas. Na Constituição há objetivos, a saúde, a educação, os objetivos são cláusulas gerais. E aí você vai, compreendendo essa lógica, você vai poder interpretar o índice de segurança jurídica proposto pela Faculdade de Girona, o IDH, o PIB, e qual a relação com a pobreza, corrupção. Então, a minha proposta de indicador é um indicador de ativismo judicial, né? Justamente para ver se essa intervenção judicial está sendo bem feita, se ela está sendo positiva ou negativa.
né? A minha premissa é que o Estado não é onipresente, onisciente, ele não é um Deus, ele não sabe tudo o que acontece. Então vai sempre haver um nível de intervenção judicial, né? Os cidadãos vão sempre pedir alguma coisa na justiça. O importante é que esse nível seja um nível saudável, que seja capaz de não causar insegurança jurídica. No primeiro momento, a impressão é de um retrocesso, mas esse índice, na medida que o trabalho for feito de gerenciamento dessas questões do ativismo judicial, ele tende a voltar ao normal. Foi o que foi dito aqui na questão do curralito. Na hora que houve o curralito aqui na Argentina, milhares de ações foram propostas, mas com o tempo aquilo foi gerenciado, e se houvesse um índice para medir esse fenômeno, né, das ações propostas naquele momento, provavelmente ele teria crescido imediatamente, e aquilo ali seria um sinal de alarme que precisaria ser gerenciado. Apagou aqui. ¿Estás bien, Juliano? Só um minuto, já estou terminando, desculpa. Muchas gracias. Então, vou falar rapidamente, eu não vou pular essa parte da questão das características do indicador, que tem que saber lidar com a complexidade, com a orientação finalística, objetivos e metas, ser seletivo, lidar com a complexidade das políticas públicas. Por exemplo, o saneamento, às vezes, é muito mais eficiente com a construção de um hospital, dependendo da questão que está sendo colocado. O importante é que se vê que existe hoje uma preocupação em toda a doutrina internacional sobre a gestão pública. E eu colacionei esse artigo que eu achei ontem no site da presidência da Argentina, que é a gestão como bem jurídico. É fácil encontrar muitos autores dissertando sobre o assunto. Em suma, é preciso qualificar nas diversas perspectivas novas do direito de planejamento, processo administrativo e resultado, direito processual civil estrutural que eu acabei saltando, mas é uma forma de lidar judicialmente com a questão, um experimentalismo, que o leading case foi o Brown vs. Board of Education, que se alguém tiver alguma dúvida, depois eu explico melhor. E saber interpretar a realidade a partir de todos os conhecimentos, ciências econômicas, políticas sociais. Né? Melhor. Então, finalizando, não há solução mágica, né? Como foi mostrado aqui, as mudanças culturais, as mudanças, elas demoram tempo. O importante é se tenha os objetivos claros, né? Que se perpetue, que sempre tenha um incremento, que não haja retrocesso nessas mudanças. Os indicadores podem ajudar muito, né, em relação à cognoscibilidade e à confiabilidade das políticas públicas. Mas é importante repensar o direito, né? A matriz hoje do direito não permite a utilização correta dos indicadores de desempenho. Por isso, para se utilizar os indicadores de desempenho na perspectiva jurídica, é preciso sistematizar esses indicadores dentro do direito, é o que eu tentei propor para vocês. Muito obrigado, gente. Interesante, muchísimas gracias, Juliano. Bueno, pasamos de analizar las cuestiones estructurales, las que existen, como en Chile, y las que se están trabajando, como en Brasil, con lo que contaba recién Juliano. Vamos a escuchar ahora a tres protagonistas que en distintos países están en la brecha, están enfrentando a los corruptos donde debe hacerse, que son los tribunales. Vamos a escuchar en primer lugar a nuestro invitado Pablo Rafael Ruz Gutiérrez, que es licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas de España, juez de instrucción del Juzgado de Móstoles, en la zona de Madrid. En junio de 2010, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial lo nombró interinamente para el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de España, donde desempeñó una tarea judicial notable respecto de los más resonados casos de corrupción en España cuyas noticias llegaron hasta aquí con cierta frecuencia también. Así que va a ser muy interesante escucharlo al doctor Ruz Gutiérrez.
Bienvenido. Muchas gracias. Fundamentalmente el agradecimiento a Fores, a la Universidad de Girona, a la Cátedra de Cultura Jurídica, por su invitación, su amable invitación para compartir pues esta mañana con ustedes, reflexionando, les confieso, sobre un tema que, al igual que muchos otros actores de estas jornadas, me apasiona, y lo primero que les tengo que confesar va a ser mi enorme incapacidad para resumir todo lo que yo les querría contar en los escasos 15 minutos que nos dan. Entiendo las necesidades de la mesa, pero quizás si necesite algún minuto para redondear, pediré pues la gracia del moderador de la mesa. Me ha resultado además muy ilustrativo escuchar alguna otra intervención en estas jornadas que desde luego enriquece la experiencia, y muy en concreto la experiencia de Marta, la compañera de hoy de Chile, porque seguramente si cambiamos el título del país y en lugar de Chile ponemos España, muchas de las cosas que ya se han dicho aquí en la primera experiencia pues las tenemos o las padecemos exactamente casi de la misma manera en España. Es cierto que yo agradezco sobre todo que nos den o me hayan dado la oportunidad de dar voz a alguien que no es nada más que un juez de instrucción que ha venido haciendo su trabajo en distintos destinos y que, casualidades de la vida, durante casi 6 años ha tenido oportunidad de trabajar en un juzgado central de instrucción de un órgano judicial que seguramente conozcan, la Audiencia Nacional, que por su amplia competencia en diversas materias, terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, pero también los delitos vinculados a la gran corrupción o delincuencia económica, ha sido un poco en los últimos años buque insignia, al menos en España, en cuanto a la llevanza, instrucción, investigación de los graves casos de corrupción que han afectado a todos los sectores y a todas las instituciones de la política española. Trataré de centrar mi intervención, y ya empiezo directamente para no robar más tiempo a la introducción, en las 3 piedras que tienen ahí, en la prevención, la sanción y la recuperación de activos. Ya verán que sobre todo mi especial interés o crítica irá al apartado de la sanción, no tanto al marco penal del que disfrutamos, sino de alguna manera similar a lo que se ha dicho en la primera intervención, más al marco procesal y sobre todo a evaluar algo que, a mi juicio, si la corrupción ya de por sí es grave, hay algo todavía más grave, que es la sensación de impunidad que en ocasiones sentimos con razón cuando la corrupción no se ataja correctamente y cuando el derecho penal o el proceso penal no es todo lo eficaz que podría ser. Comienzo normalmente con una nota de humor, no porque el tema desde luego lo pida, pero sí porque los humoristas gráficos, al menos en nuestro país, han sido los que en ocasiones mejor reflejan la percepción de la ciudadanía, esa que nos dice encuesta tras encuesta que la corrupción está, después del desempleo, en la segunda gran preocupación de la ciudadanía española. Hay algún otro humorista que va trazando líneas de hasta dónde ha llegado la corrupción en España en los últimos años. Ven que se paró en 2014, porque la viñeta es de esa fecha, pero créanme que si hubiera seguido no tendríamos hueco en la página para rellenar la línea donde habría quedado ya en el año 2017. Les doy algunos datos que ilustran esta realidad. Datos que proceden del Ministerio de Interior español, por lo tanto no son nada sospechosos de ser fiables. Investigaciones policiales por corrupción en el año 2010 tuvimos 366, en el año 2015 1.108. Detenidos por delitos de corrupción, personas detenidas, año 2010 389, año 2015 2.442. Como ven, el crecimiento es exponencial. Datos también del Consejo General del Poder Judicial sobre procesamientos o apertura de juicio oral contra personas investigadas por delitos de corrupción en un solo año, entre julio de 2015 y septiembre de 2016, que son los últimos datos disponibles, un total de casi 1.400 personas, 1.378 personas, en un total de 166 causas por corrupción. Como ven, pues aunque la prensa refleja que ojalá tuviéramos días sin noticias de corrupción, la realidad española es muy distinta. Algunos de estos casos les sonarán, yo no tengo tiempo para detenerme en todos, pero de alguna manera casos que afectan a la Casa Real, a todos los partidos políticos, partidos de signo conservador, partidos de signo progresista, partidos que gobiernan en comunidades autónomas o han gobernado, casos de desfalco completo de ayuntamientos con mucho dinero que obligan además a una dimisión en bloque de la institución y por lo tanto crean auténticos problemas de gobernabilidad. Pues ahí tienen algunos de los más significativos recogidos por la prensa, algunos de los cuales pues cuando leían
mis hijos el título que me habían puesto para la intervención, eso de juez a cargo de resonados casos de corrupción, me decían: papá, no les pongas esto, ponles esto, que lo van a entender mejor. Es esta, yo la encontré un día por allá, me hizo gracia, casi me da hasta vergüenza ponerlo, pero bueno, pues estos decían mis hijos: así nos enteramos bien de lo que haces en el juzgado, papá. Tienes a la vez el caso del señor que se lleva, el político que se lleva el dinero a Suiza, el caso de los familia Pujol, que también parece que tenían el dinero escondido fuera de las arcas españolas, o incluso el que más les gustaba a ellos, el caso de Neymar, de que se investigaba el fichaje por el Fútbol Club Barcelona y que terminó también siendo un caso de corrupción, en su caso de corrupción entre particulares, que está pendiente de enjuiciamiento hoy en día. Bueno, más allá de esta licencia que me permito para introducirles el tema, sí quiero ya hablar de la materia y hablar de los problemas cotidianos de los que partimos en la realidad española. Uno primero que trato siempre de destacar, quizá aquí tengan que decir algo más los teóricos del derecho de lo que yo pueda decir por mi experiencia, pero que creo que está en la base del problema, de cómo enfocamos o cómo tratamos el problema de la corrupción. A día de hoy no somos capaces de ponernos de acuerdo con una correcta definición de lo que entendemos por delitos de corrupción. Hay quien lo constriñe a los delitos contra la administración pública, cohecho, malversación, prevaricación. Hay quien opta por una definición y un abordaje del problema más amplio, introduciendo delitos de la gravedad del blanqueo de capitales, delitos fiscales contra la hacienda pública. Seguramente esa mala definición, porque además en el Código Penal español no existe un capítulo o un título relativo a los delitos de corrupción, nos impide en ocasiones enfocar correctamente el problema. Se habla en España, es casi un consenso, de una corrupción sistémica, pero que lleva a algo, a mi juicio más grave, una serie de malas prácticas sistémicas también en los tribunales. Y padecemos, me ha resultado muy ilustrador lo que se decía por la compañera Marta, un problema también de carácter orgánico, así como la Fiscalía. En España no tenemos un sistema de fiscal instructor o investigador, sino un sistema en el que el juez todavía asume la investigación penal. Pero es cierto que si la Fiscalía ha dado buenos pasos y ya desde el año 95, en otra etapa histórica de corrupción en España, se creó la Fiscalía Anticorrupción y contra la criminalidad organizada, que funciona y funciona muy bien en esta materia, los juzgados no hemos dado todavía un paso para la especialización, donde sigue primando prácticamente de forma exclusiva la antigüedad en el ejercicio del cargo para ocupar determinados puestos, pero no en ningún tipo de especialización. Ni se propone la creación de unidades o juzgados especializados y, lógicamente, contamos con una limitación de medios que afecta por igual a un juzgado de pueblo que a un juzgado de gran ciudad donde pueda verse afectados problemas graves de delincuencia organizada o vinculada a la corrupción. Todo esto que conlleva, pues un problema que ya también ha sido compartido aquí en otras ponencias y que es lo que a la sociedad le hace sentir que somos poco eficaces. La gran demora en la fase de investigación o en la instrucción de estos procedimientos, que en ocasiones tardan 5, 6, 7, 8 años en terminar, en concluir la investigación y en poder ser llevados a juicio. Por motivos que analizaremos brevemente, pero es cierto que estamos ante materias complejas que exigen conocimientos fuera del derecho penal y nos los tienen que aportar auxiliadores, peritos, expertos que ayuden al juez de instrucción. Son procedimientos con una gran pluralidad de partes, en la parte activa y pasiva del proceso, donde se utilizan todo tipo de estrategias dilatorias para retrasar la investigación, pero que llevan a consecuencias indeseables, tales como el que se pueda dar un destino adecuado al dinero. Cuando queremos ir a recoger el dinero vinculado a los delitos, el dinero haya sido puesto a salvo en paraísos fiscales o en territorios de escasa cooperación, nos lleva en ocasiones a la prescripción de delitos o a la apreciación, en última instancia, de atenuaciones indebidas. En la primera de las títulos que se nos proponen, la prevención, aquí sí les tengo que reflejar, bueno, pues aparte de dos ideas con las que me gustaría ilustrar cómo entiendo yo el problema de la prevención vinculada a la corrupción, sí es cierto que aquí se han dado algunos pasos. Conocerán algunos de ustedes la fábula del anillo de Giges, que se atribuye a Platón, en cuanto a que describe como un pastor, Giges, que servía pues de manera leal al rey. En una ocasión se le abre la tierra a sus pies, cae a una cueva donde encuentra un gigante que porta un anillo, le recoge el anillo y cuando se da cuenta que el anillo puesto de una determinada manera le convierte en invisible. Hasta entonces la persona que había sido un leal sirviente, honesto, buen compañero, lo primero que hace es utilizar ese poder de la invisibilidad para ser el primero en su comunidad, a partir de ahí acceder a la corte, seducir a la reina, asesinar al rey, en definitiva se convierte en un corrupto. ¿Qué hay detrás de esta fábula? Nada más y nada menos que la clara idea que todos compartimos: a mayor visibilidad, más dificultad para la corrupción; a mayor opacidad,
más facilidad para la corrupción. Por lo tanto, fomentemos leyes de transparencia, fomentemos conocimiento de la materia pública, de la investigación y, sobre todo, demos realidad a esta ecuación de la corrupción, que tampoco es mía, está tomada, y seguramente muchos de ustedes la conocen, eso que dice que la corrupción es igual al monopolio en la toma o al nivel de monopolio en la toma de decisiones, unido a la discrecionalidad en la toma de esas decisiones, si bien con la disminución de los procesos de rendición o dación de cuentas, ¿no? Lógicamente, pues a mayor obligación de dación de cuentas de la función pública, menos posibilidad de corrupción. ¿En qué se ha traducido esto en la experiencia española? Como ven, muy reciente, son todo leyes promulgadas en los últimos años, 2013, 2015, legislación sobre transparencia, hasta entonces no teníamos leyes correctas de transparencia y acceso a la información pública, legislación reguladora del ejercicio del Estatuto del Alto Cargo y legislación que trata de regular de una manera más realista el problema del control de la actividad económico-financiera de los partidos, porque muchos de estos casos que antes veían aparecen íntimamente ligados, y esto vuelve a ser un consenso, un punto común, a la financiación ilícita o irregular de los partidos políticos, que necesitan nutrirse de fondos, de empresarios, de donaciones fuera de la ley para poder atender a sus gastos electorales o poder, en su caso, ofrecer de manera ilícita y fuera de las reglas del juego una oferta más atractiva para finalmente ser votados. Más allá de estas medidas preventivas, es cierto, el Consejo General del Poder Judicial, también les invito a visitarlo en el portal de transparencia, que ha sido premiado como uno de los portales en España pues, de mayor transparencia, permite consultar a día de hoy, casi con una información plenamente actualizada, todos los datos relativos a los procedimientos de corrupción en ese repositorio sobre datos de procesos de corrupción. Bueno, todo esto ayuda, pero no es lo medular. Lo medular, a mi juicio, está en la sanción. En la sanción y no tanto en el marco penológico que tenemos. Me gustan apreciaciones que hago mías y que he leído a buenos compañeros del tipo de que la lucha o el combate contra la corrupción no nos debe llevar a corromper el propio derecho penal o los principios del derecho penal. Y creo que no lo hemos hecho en España. Hemos suscitado algún cambio en dos importantes reformas penales. Ya ven la de 2010, básicamente lo que hace, además de introducir algún tipo delictivo nuevo, eleva algo los plazos de prescripción de determinados delitos y eleva también algo las penas. Introduce por primera vez en España la punición, la responsabilidad de las personas jurídicas, que también está prevista en determinados delitos de corrupción. La reforma de 2015 va un poco más allá, nuevamente pues, alarga determinadas penas o eleva determinadas penas, crea un delito que no lo teníamos hasta entonces, que era el delito de financiación ilegal de partidos políticos, precisamente vinculado a la instrucción de alguna de las causas que se llevaron, Gürtel, Bárcenas, donde bueno, pues, se percibía la frustración de que conductas que la sociedad percibía con gran gravedad no tenían más que una sanción económica en un proceso administrativo a regular por el Tribunal de Cuentas, pero no eran delito. Lo hemos tipificado, pero bueno, también es cierto que se ha criticado que en la última reforma penal hurtar algo por valor de 450 euros conlleva pena de prisión. Sin embargo, financiar ilegalmente un partido político con 450.000 euros no es delito. Es otro tipo de infracción, pero no es delito. Con lo cual, bueno, pues seguramente es una tipificación mejorable. El futuro en las reformas materiales de Código Penal nos lleva a plantear, y esto cada vez es más planteado por la doctrina, la necesidad de tipificar los supuestos de delitos de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento injusto por parte de funcionarios públicos. Hay una reforma parlamentaria actualmente en trámite, tenemos experiencias de derecho comparado en Portugal, donde se aprobó y se declaró inconstitucional, y hay partidarios más a favor o más en contra porque entienden que se pueden un poco vulnerar los principios básicos de presunción de inocencia y propios del derecho penal. Aquí es donde, en 10 puntos que voy a tratar de resumir muy brevemente, me gustaría que les quedaran algunas ideas claras de los problemas que padecemos en España para que no ocurra como ese tribunal que invocaba como causa de suspensión que los sumarios rebosaban. Y, por lo tanto, ¿dónde podemos atacar el problema y hacer las cosas mejor? 10 problemas. Uno de ellos, la eterno problema de la instrucción de los macrocausas, macroprocesos vinculados a la corrupción. Y lo titulo con, olvídense casi de la letra pequeña porque no nos da tiempo a abordarla, con que se queden con la imagen y lo que puedan asociar a la imagen me bastaría. Hablo de si es una crónica de una muerte anunciada porque ya tenemos una jurisprudencia vinculada a los principales casos de corrupción muy clara y además una iniciativa legislativa reciente del año 2015 que viene a poner fin
y lo dice expresamente el preámbulo de la ley, a la elefantiasis procesal, a la acumulación de causas procesales a la que los jueces inevitablemente en muchas ocasiones no nos queda más remedio que acudir. Piensen que cuando se empieza a tirar del hilo de una investigación, o como ocurre aquí en esta metáfora que utiliza el Tribunal Supremo, cuando en un cesto de cerezas agarramos una cereza, ese ramo o ese hilo nos lleva a otra y por lo tanto si tiramos para arriba nos llevaríamos varias cerezas, ¿verdad? Pues algo parecido ocurre en la investigación, estoy seguro que tienen experiencia de los casos de corrupción. Cuando recibimos unas cuentas bancarias que hemos solicitado por comisión rogatoria suiza, nos encontramos nuevos movimientos que nos llevan a investigar a su vez otras posibles salidas o entradas de dinero. Eso es continuo y común en las causas de corrupción. Sin embargo, había dado lugar pues, a una formación de macrocausas, macroprocesos que tardaban, ya digo, demasiados años en llevarse a juicio. Se ha modificado la ley con una idea clara del divide y vencerás. Quizás se le ha ido un poco la mano al legislador, esto ya también es algo que empieza a ser compartido porque se modifican las reglas procesales que teníamos en el proceso penal español y ahora se prohíbe prácticamente que se lleven estas causas de corrupción o macroprocesos de forma conjunta. Se nos obliga a instruir piezas separadas, a fomentar la fragmentación de los casos y ello a pesar de que, como seguramente lo percibirán ustedes, pueda dar lugar a problemas en fase de condena o ejecución con eventuales sentencias contradictorias. Además, la realidad en ocasiones supera la ficción y mientras se trata de fomentar que se acabe con las macrocausas, tenemos causas como la de la familia Pujol y la investigación diversificada en varios juzgados de instrucción que lleva a la prensa a reclamar que aquí sí, curiosamente, se forme una macrocausa, ¿no? Se lo traigo a modo de ejemplo. Segundo punto, y trato de ir avanzando rápidamente, reflexionar sobre si una reciente reforma también legislativa española va a ser la solución al problema. Recientemente, en el año 2015, se modifica la ley para introducir plazos efectivos que no teníamos, en los cuales la instrucción tiene que finalizar necesariamente. Plazo de 6 meses, que en los casos de más complejidad puede ser alargado a 18 o a 36 meses excepcionalmente, con un plazo último de cajón desastre que por la redacción del tipo legal no sabemos muy bien todavía cuál va a ser su contenido. Desde luego, créanme que por la experiencia, lo que puede tardar en una comisión rogatoria, lo que puede tardar en un informe pericial de complejidad, desde luego creo que la solución de los plazos pues dista de ser la más aconsejable y así nos lo ha dicho un informe reciente del Consejo Europeo en el año 2017, donde expresamente se llama la atención sobre esta reforma y se advierte sobre la posible impunidad que pudiera generar en los asuntos complejos de corrupción. Tercer punto, se ha dicho ya y no insisto más, yo tenía un artículo muy bonito pero no me da tiempo a leérselo, le recomiendo su lectura en el periódico El País, se llama Héroes Civiles, del periodista José Ignacio Torreblanca, porque habla de 3 casos donde esos héroes anónimos que dieron lugar a la investigación de casos de tanta gravedad como el caso en Malaya, vinculado al Ayuntamiento de Marbella, en la Costa del Sol española, el caso Gürtel o algún otro caso de mucho conocimiento público en España en materia de corrupción, fueron generados a partir de pues una grabación de unas conversaciones, alguien que acude a la Fiscalía a denunciar, incluso tenemos origen en amantes despechados que por ánimo de venganza acuden a revelar lo que la persona traía a casa todos los días y obligaba a firmar. ¿Qué solución le damos a eso? Vuelvo a compartir la solución que decía la compañera chilena. Ninguna. No tenemos una ley efectiva de protección del denunciante en los casos de corrupción, de protección del whistleblower. Tenemos algún artículo suelto en el Código Penal que todo lo más lleva a rebajar la pena en 1 o 2 grados en esta materia, pero no somos efectivos en esta protección. Miramos con envidia lo que hace el derecho anglosajón. Aquí traigo, por ejemplo, The Bribery Act en Reino Unido. Es una legislación de más de 200 páginas con una protección integral al denunciante, prohibición de pérdida de trabajo, prohibición de sanción, de despido, etcétera. Cuarto punto, se han prodigado los planteamientos de nulidad e ilicitud de prueba en la fase de instrucción, pero a día de hoy nuestra legislación no contempla un proceso para llevar a cabo esta revisión de una posible nulidad de la prueba en la fase de instrucción. Tradicionalmente era una materia reservada a juicio y estamos huérfanos de esa fase en la que pueda revisarse la nulidad de la prueba en la fase de instrucción y, por lo tanto, depurar lo que luego puede contaminar el proceso. Quinto problema, son procedimientos de casos de corrupción con múltiples partes personadas, imputados, acusaciones particulares y una institución propia y patria del derecho español que es la acusación popular, donde barra libre, cualquier español, sin invocar ningún interés legítimo, puede personarse en el proceso y reclamar
cualquier tipo de diligencia que puede lastrar, lógicamente, la duración del procedimiento, incluidos partidos políticos, incluidos sindicatos, incluido cualquier asociación. No hay que invocar ni un perjuicio ni nada similar. Seguramente la institución de la acusación popular en España tiene que ser también revisada. Sexto problema, también se mencionó, el de los aforamientos, las personas que ostentan un privilegio por haber ocupado determinado cargo de ser investigados por un tribunal distinto al ordinario. ¿Qué ocurre cuando la investigación con 100 o 150 imputados, ya con un avance importante, surge una persona que es presidente de una Cámara Autonómica, de un Parlamento Autonómico, diputado, senador? Ello obliga a cerrar la causa, a elevarla a un tribunal superior que tiene nuevamente que retomar la investigación desde el principio. Bueno, y esto además no solo durante la ocupación del cargo, sino para delitos anteriores al ejercicio del propio cargo. Hay otros privilegios que los ilustro con esas sonrisas porque normalmente provocan ya la risa en los tiempos en los que vivimos. Hay muchos cargos que a día de hoy en España tienen privilegios como declarar testificalmente por escrito en casos de corrupción, declarar en su despacho, en su sede oficial. Todo ello priva de eficacia la espontaneidad de una declaración testifical ordinaria o al uso. Octavo problema, también se ha mencionado y no tengo más que reiterarme en ello. También padecemos la falta de expertos, de peritos, que tienen que ser puestos por el Poder Ejecutivo, que lógicamente en ocasiones es el propio investigado en última instancia. Con lo cual, si yo tengo que analizar una cantidad ingente de documentación de carácter económico o la legalidad de un expediente de contratación detrás del cual puede haber una prevaricación, un cohecho, para eso necesito un informe pericial. Los peritos nos los tienen que proporcionar los ministerios de Hacienda, de Economía, Contabilidad. Y a día de hoy pues, no tenemos un cuerpo pericial propio del que los jueces podamos disponer y utilizar además con efectividad y urgencia. Lógicamente no podemos olvidar la esfera de la agilización de la cooperación judicial internacional. El dinero viaja, el delincuente viaja, hay que conocer los tratados y además hay que esforzarse, y esa es mi experiencia exitosa, en preocuparse de utilizar las redes de contacto. En este caso es cierto que con Argentina también tuvimos pues muy buena colaboración a través de los expertos y compañeros de Iberred, las redes de cooperación judicial, y cuando la ocasión lo permite hay que desplazarse y practicar la investigación en el lugar donde está la persona investigada o a la que hay que escuchar como testigo, o las cuentas que tienen que ser examinadas por el juez. Y por último, no podemos olvidar tampoco la cooperación interna con la instrucción. Muchas veces los problemas no son tanto del país al que le tenemos que pedir la cuenta, sino de nuestras propias entidades bancarias, que no obedecen o no atienden el llamado o la obligación que tienen de colaborar con la justicia. Termino ya, si me deja un minuto, con la última piedra, que sería la parte de recuperación de activos. Y simplemente para decir que aquí creo que sí que se puede presumir un poco de la labor hecha en los últimos tiempos, porque para que el delito no salga rentable, y de esto se trataría, se han dado pasos. Se ha reformado integralmente toda la materia de decomiso en España a partir de 3 reformas, 2003, 2010, 2015, donde tenemos actualmente reguladas todas las formas posibles de decomiso por sustitución, autónomo, sin condena penal, decomiso equivalente, decomiso de tercero, y además a través de una idea fundamental: el decomiso ha dejado de ser pena, es otra cosa, y por lo tanto ya no rigen los principios de presunción de inocencia y clásicos del derecho penal. Y segundo punto, y ya con esto termino, cómo fomentamos que ese decomiso final que va a llegar en la sentencia del caso de corrupción sea efectivo, pues poniéndonos a trabajar desde el primer momento. ¿Y cómo lo podemos hacer de manera más efectiva? A través de una oficina recientemente creada en el año 2015 en España, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, a la que desde el primer momento de la instrucción, Fiscalía u órgano judicial puede encomendar la localización de bienes o la localización y gestión de esos bienes en delitos como la corrupción, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, cohecho, malversación, con unos objetivos muy claros que básicamente redundan en poder satisfacer responsabilidades civiles a los perjudicados, a las víctimas al final del proceso, en mejorar la gestión de los bienes requisados a los corruptos. Ahí tienen algunos datos, no me detengo en ellos, simplemente sepan que, bueno, pese al escaso tiempo que lleva trabajando esta oficina, ya tiene unos números considerables: 563 expedientes, ha requisado un total de 543 bienes, entre vehículos, embarcaciones, inmuebles, cuentas corrientes, maneja un presupuesto de 16 millones, algo más de 16 millones de euros, y tiene suscritos muchos convenios con instituciones que, desde luego, ayudarán a una mejor gestión para la recuperación de los activos. Concluyo ya, muchas gracias por su atención. No olvidemos las palabras que nos dedica Joan Baez: colaboremos para acabar con la corrupción y para no acabar formando parte de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Es espantoso ver con qué precisión coinciden los diagnósticos con muchos casos, por lo menos, y ejemplos que tenemos seguramente en Argentina de a kilos, y supongo yo que por ahí
ocurre lo mismo con los compañeros de esta mesa. Vamos a escuchar ahora al doctor Paulo Roberto Galvão de Carvalho, que es un fiscal especializado en temas de corrupción, que desde 2004 se desempeña como fiscal de la República, brasileña por supuesto, y actualmente es miembro del equipo de trabajo de la Operación Lava Jato, hoy la operación del árbol de causas de corrupción más grande y más importante del planeta, sin ninguna duda. Paulo Galvão integra un equipo de 13 fiscales, cosa que hemos contado hace pocas semanas con la visita de otra de sus compañeras, la doctora Groba. Además, coordina las actividades de la Fiscalía con otros órganos del Estado. Esto es importante, interactúa con fiscales de otros países interesados en el caso, que somos decenas, y por esta razón participó en la negociación de acuerdos multilaterales como en el caso Odebrecht. Es miembro de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General Brasileña y además consultor legislativo del Congreso Nacional y defensor público nacional. Recibió el premio de Global Investigation Review por su trabajo judicial respecto de los casos de corrupción en Brasil. Paulo, muchas gracias por estar con nosotros. Te escuchamos. A ver qué podés decir en estos brevísimos minutos. Buenos días a todos. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos. Un placer hacer parte de esta mesa y me ha gustado mucho las exposiciones antes de mí. Bueno, voy a intentar hablar en español. Creo que sea posible comprender. En los pocos minutos que tengo acá, podría hablar muchísimo sobre el caso, pero creo que voy a intentar hacer acá una breve exposición del caso Lava Jato y con foco en dos razones por las cuales el caso ha sido posible. Sería posible hablar de muchísimas, pero voy a enfocar en dos porque creo que sean quizás las más importantes para pasar a los otros países, los países de América Latina, que quizás no sean tan diferentes de Brasil y quizás que las cosas funcionen de la misma manera. Entonces, quizás sea una experiencia que pueda ser utilizada por esos países. Y al final también me gustaría hablar un poco más de las mudanzas, de los cambios que a nuestro ver se hacen necesarios para que el caso de Lava Jato en Brasil no sea un caso único, no sea el único caso que pueda llegar al suceso. Solamente para que tengamos una idea de los números, de la grandiosidad del caso, hoy después de 3 años de investigaciones, ya tenemos más de 1.700 procedimientos judiciales. Ya hicimos 877 búsquedas, unas 97 prisiones, no todos están, todavía no están detenidos. Tenemos cerca de 300 pedidos de cooperación internacional, solicitudes de cooperación internacional con más de 30 países. Ya hicimos más de 150 acuerdos con personas naturales, y otros 10 acuerdos con empresas, con compañías. Llegamos a un total de 67 cargos contra varias personas diferentes, contra más de 200 personas, siendo que en 34 de esos cargos ya tenemos una sentencia de primer grado del juez Moro. Tenemos también acusaciones civiles 8 acusaciones civiles contra 50 personas y 16 empresas. Las acusaciones civiles son aquellas en las cuales intentamos recuperar el dinero y también imponer sanciones como prohibición de contratar con el poder público. Ya estamos demandando un total de 38 mil millones de reais de devolución de dinero público, pero cerca de 10 mil millones de reais, creo que algo como 50 mil millones de pesos argentinos, ya tenemos garantizada la devolución al poder público brasileño por medio de los acuerdos de colaboración que hicimos con las empresas y las personas. Bueno, esos son solamente algunos de los números. La investigación empezó muy pequeña con una investigación de crímenes financieros, con algunas personas que serían lo que llamamos de doleros, creo que no sé si utilizan la misma expresión, pero las personas que actúan en el mercado de cambio, mercado negro de cambio. Y por una casualidad, en verdad por una casualidad,
en algún momento de esa investigación, fines de 2013, logramos descubrir que una de esas personas, señor Youssef, le estaba pagando a Paulo Roberto Costa un vehículo, un coche de Land Rover, un coche de lujo. Pero Paulo Roberto Costa ya no era más un director de Petrobras, ya había salido de Petrobras desde hace 2 años, desde 2012. Entonces, nadie sabía por qué se hacía aquel pago y quizás no lo saberíamos nunca. Lo que pasó fue que también por una casualidad, cuando hicimos una búsqueda en la oficina de Paulo Roberto Costa, lo pegamos en audio y en cámara de vídeo que solicitaba a sus parientes, sus familiares que tiraran documentos de la oficina. Entonces las cámaras de seguridad del edificio grabaron los parientes saliendo con caja de documentos y el teléfono con el mensaje para que saliera. Entonces, a partir de ahí tuvimos una razón para detener a Paulo Roberto Costa por una obstrucción de investigación. Y a partir de entonces fue que conseguimos avanzar con la investigación. Pero toda investigación de corrupción, no solamente esa, pero toda es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Los actos de corrupción acontecen bajo un pacto de silencio. Diferentemente de otros crímenes, como por ejemplo un homicidio, la víctima del acto de corrupción no sabe que fue víctima de un acto, no tiene ciencia de que un delito ocurrió. Entonces es muy difícil de empezar una investigación de corrupción. Cuando empezamos hay una serie de otras dificultades. Aunque sepamos que algún funcionario público recibió dinero, hay que saber por qué recibió aquel dinero, cuál era la expectativa para que aquel pago fuera hecho. Es posible que haya un acto de corrupción para que un acto legal sea practicado. Entonces eso lo hace muy más difícil. Bueno, muchas veces vemos que lo que se llama de follow the money, seguir el dinero, que eso sería la mejor manera de investigar actos de corrupción. Pero en verdad, lo que vimos en este caso es que eso sería imposible, porque los operadores financieros, los doleros, las personas de cambio, esas personas manejaban, una de esas personas llegaba a manejar $40 millones por día. Entonces hay mucho dinero que entra de un lado, pero mucho dinero sale para diversas personas diferentes del otro lado. Y no hay como simplemente seguir la ruta del dinero, porque el dinero es fungible, entra y sale todo el tiempo. Hay compensaciones, hay operaciones en efectivo. Entonces, ¿cuál es la mejor respuesta? ¿Cuál es la mejor herramienta para hacerlo? En el caso de Lava Jato se probó que los acuerdos de cooperación son los acuerdos de colaboración, los pactos con los delincuentes son el mejor y quizás el único medio para empezar una investigación. Entonces, cuando por una cuestión de quizás suerte logramos encontrar a Paulo Roberto Costa con haber recibido un coche después de que la investigación se avanzó, Paulo Roberto Costa fue el primer más importante de los colaboradores de la Fiscalía de Brasil. Y lo que era en el primer momento una corrupción que estimábamos allí, después de hacer todas las búsquedas en sus cuentas, las empresas, logramos encontrar $26 millones. Pero lo que era en el primer momento $26 millones, después de la colaboración de Paulo Roberto Costa y otras personas, llegamos a una corrupción de 2.1 billones, $1.000 millones solamente en Petrobras. Y lo que ocurrió fue que después de una primera colaboración, después que eso nos dio pruebas suficientes para hacer cargos contra varias personas, hacer búsquedas, hacer prisiones, hubo como una especie de efecto dominó, cascada. Después de la primera, varias personas se presentaron intentando hacer también colaboraciones. Y en Brasil la estrategia que utilizamos fue que no hacemos en Brasil acuerdos
como se lo hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, en los que si la persona confiesa su crimen, tiene una pena y eso se acaba ahí. En todos los acuerdos, y ya son más de 150, la persona tiene que venir y contarnos algo nuevo, algo que en la Fiscalía no supiera, traer más personas envolvidas, traer nuevos caminos del dinero, nuevos crímenes, y entonces eso hizo con que la investigación se expandiera muchísimo. Solamente voy a pasar muy rápido eso, solo para tener una idea del esquema principal. Hay diversos esquemas hoy que ya sabemos, el esquema principal del caso en Petrobras. Teníamos constructoras que hacían obras para Petrobras, y aquí estamos en el tiempo del boom de petróleo en Brasil, del óleo, del pré-sal. Petrobras estaba gastando muchísimo dinero construyendo refinerías gigantes, pero eso sería una contratación normal. Teníamos las principales constructoras del país que hacían obras para la empresa Petrobras, participaban de licitaciones, de concurrencias, los directores tenían decisiones en el proceso y sería muy normal que las constructoras contrataran empresas tercerizadas para prestación de servicios. Y en Brasil es muy normal que en las empresas estatales los partidos políticos tengan una voz en la definición de los directores. Eso en sí no es ilegal en Brasil, aunque no sea bueno de un punto de vista de gobernanza de las empresas. Pero por detrás de lo que parecía un esquema normal de contratación, lo que teníamos eran 16 grandes constructoras que se habían unido en un cartel para decidir quién ganaría las obras de Petrobras, cuáles obras serían divididas entre ellas, para que no hubiera competición y para que los precios no se necesitaran bajar tanto para ganar las obras, para que los precios pudieran ser arriba de lo que sería normal. Para que ese esquema pudiera tener suceso, se pagaba propina, coimas a los directores de Petrobras, que tenían ciencia de que las empresas estaban en un cartel y nada hacían para impedirlo. Como los directores de Petrobras eran puestos en los cargos por los partidos políticos, esas coimas también eran pagas a los partidos políticos. En verdad, las coimas no empezaron por una oferta de las empresas, sino por una solicitud de los partidos y de los directores de Petrobras. Y para hacer con que esas coimas pudieran ser pagas, había varios caminos, pero el principal, el primero que encontramos fue el de las empresas que hacían contratos de consultoría, de servicios, de informática, falsos, sin que servicios hayan sido prestados, y desde ahí el dinero salía para el exterior, para los doleros, para entregas en efectivo y también para los partidos, sea por cuentas en el extranjero, sea por entregas en efectivo, pero también por donaciones oficiales de campaña para los partidos. De toda la propina entonces que era paga, ese es el caso de una de las directorías, y para mostrar que no era un esquema de directores de Petrobras, era un esquema de partidos políticos, 60% del valor de las propinas, y antes de eso, las propinas en cada directoría variaban, pero iban de 1 a 3% de los contratos, pero son contratos gigantescos. De este valor, 60% se quedaban con los políticos y los partidos políticos, 20% eran los costos, porque incluso se pagaban impuestos en los casos de las consultorías, de los servicios falsos. 14% solamente se quedaban con los directores y empleados de Petrobras, y otros 6% eran pagos a las personas que intermediaban el lavaje, el blanqueamiento de dinero. Lo que encontramos con el avance de las investigaciones, lo que ya parecía un esquema monumental en la diretoría de Paulo Roberto Costa, fue que en cada diretoría de Petrobras se lo hacía el mismo. Y cada diretoría de Petrobras tenía la indicación de un partido político diferente, todos de las bases de sustentación del gobierno. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, 3 partidos. Pero además de eso, con el avance de las investigaciones, logramos encontrar que eso no estaba solamente en Petrobras.
diversas otras empresas públicas, órganos públicos, ministerios tenían un esquema muy semejante. Entonces tenemos uno de los primeros casos que surgió después de Petrobras fue el caso de Eletronuclear. Tenemos hoy día diversos sectores, el órgano antitrust brasileño, por causa de esa operación, ya tiene información para hablar de 20 mercados diferentes, carteles en 20 mercados diferentes. Y lo que tenemos ahora también es que vemos la misma cosa o cosas semejantes con informaciones de otros países también. Bueno, entonces uno de los puntos más principales de la investigación fueron las cooperaciones que nos permitieron expandir las investigaciones para llegar a todo eso. Y otro de los puntos principales fueron las cooperaciones internacionales. Aquí solamente para ilustrar uno de los esquemas que Odebrecht utilizaba para blanquear dinero y pasando por varios países. Hoy día, en el caso Lava Jato, ya tenemos de pedidos que Brasil hizo de cooperación activa para que otros países ayudaran a Brasil. Ya tenemos 176 solicitudes de cooperación internacional para 39 diferentes países. ¿Por qué 39 países? La mayoría serán países en los que los políticos, los intermediarios, los empleados públicos tenían cuentas que pensaban que estarían escondidas de las autoridades. Pero también hay países que tienen empresas que vinieron a Brasil y también están involucradas en el caso. Y más recientemente, después de que el caso se expandió tanto, también tenemos solicitud de 30 países a Brasil, porque son países que intentan empezar sus propias investigaciones basadas en las informaciones que tenemos en Brasil. Entonces, hoy ya tenemos 127 pedidos de países a Brasil. En cuanto antes del caso de Lava Jato, teníamos en la historia de Brasil, habíamos logrado recuperar 15 millones de dólares del extranjero. Solamente en el caso Lava Jato ya volvieron a Brasil 240 millones de dólares que fueron encontrados en el extranjero. Pero este valor todavía es pequeño. Sabemos que, por ejemplo, solamente en Suiza todavía hay 600 millones de dólares de brasileños bloqueados por la Fiscalía Suiza y que tenemos que hacer los trámites de investigación y de cooperación internacional para intentar recuperar ese dinero. Hay más de 1.000 cuentas bancarias de brasileños en Suiza investigadas. Bueno, este es el valor de corrupción que Petrobras solamente lo encontró, lo reconoció, 2.1 mil millones de dólares, pero no sabemos, ya sabemos que el valor va a otras empresas, pero en verdad no se sabe el tamaño de la corrupción en Brasil, no se sabe el tamaño de la corrupción en Iberoamérica, porque todo eso acontece de una forma escondida, dentro de 4 paredes. En Petrobras, además de la corrupción, hay estimativas de daños, de perjuicios, porque quien paga un percentual de 1 a 3% de corrupción, es razonable suponer que también tenga un lucro, y un lucro con certeza derivado, por ejemplo, del cartel. Entonces, solamente en Petrobras se puede hablar de valores muy mayores de daños al Estado, valores que van mucho además del valor de las coimas. La Organización de las Naciones Unidas estima que solamente en Brasil 70 mil millones de dólares por año sean desviados en razón de la corrupción. Entonces, el caso Lava Jato es un caso de suceso, pero lo que queremos en Brasil es que no sea el único, porque el caso un día se va a acabar, pero lo que queremos es que eso no vuelva a acontecer en Brasil. Y para eso son necesarios también cambios efectivos. Y haciendo estudios y con experiencias internacionales incluso, llegamos a la conclusión de que algunas cosas son más importantes de ser cambiadas. Hay que tener más maneras para prevenir los actos de corrupción. Hay que hacer con que los actos de corrupción no sean más
impongan más riesgos a quien los comete, porque la corrupción es un crimen económico y entonces hay una ecuación de riesgo que es hecha por quien comete uno de estos crímenes. Y hasta entonces el riesgo de ser punido por corrupción en Brasil era casi cero. Bueno, hay incentivos a la corrupción. El sistema político brasileño, el sistema de financiamiento de campañas, es un incentivo a la corrupción, porque las campañas son muy caras, el número de candidatos es muy grande, y eso hace con que las personas, para que consigan pasar por un proceso electoral, hay que tener dinero. Y por fin, las leyes penales y procesales brasileñas son muy blandas y permiten esa casi impunidad que siempre vigoró en Brasil. Entonces es necesario para todo eso cambios. En Brasil hicimos una campaña, hicimos propuestas de alteración de legislación, le pasamos a la sociedad y diversos grupos sociales, organizaciones no gubernamentales utilizaron de esta campaña y colectaron signaturas populares para hacer un proyecto de ley del pueblo, para pasarlo por el Congreso. Son lo que llamamos 10 medidas contra la corrupción de alteraciones legislativas. Para pasar al Congreso un proyecto popular es necesario que 1% del electorado brasileño se lo firme. Y tuvimos más de 2 millones de firmas en Brasil para ese proyecto. Malgrado todo eso, el Congreso brasileño el año pasado, a fines del año pasado, en la noche en que el avión del equipo de fútbol chapecoense se cayó, también creo que en Colombia o Bolivia, en aquella noche en que los brasileños estaban todos tristes y solo veían esas noticias, la misma noche el Congreso negó el proyecto, negó que el proyecto siguiera y por el contrario intentó aprobar medidas en fase de los fiscales y los jueces para incriminar la conducta de los fiscales y los jueces. Pero todavía estamos intentando renovar las esperanzas del pueblo brasileño y el caso sigue, el caso no va a caer por cuenta de eso, a pesar de que tenemos muchos ataques al caso hoy día, y esperamos que el pueblo sepa reconocer la necesidad de poner en el Congreso personas que estén compromisadas con la lucha contra la corrupción. Bueno, me gustaría agradecer una vez más y después estoy disponible para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Paulo, por supuesto. Impresionante, ¿eh? Vamos a cerrar el panel, este primer encuentro. Tenemos ahora 2 visitas importantísimas, ustedes lo saben. Así que vamos a escuchar con mucha atención a nuestro colega y amigo Ricardo Sáenz, el fiscal general, abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, que se desempeña acá en Buenos Aires también, claro, como fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones Criminal y Correccional de la ciudad. También es vicepresidente por los fiscales de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Además es profesor de la Universidad Católica Argentina y es uno de las voces, ustedes la conocen bien, los argentinos, una de las voces más destacadas en los últimos años respecto al desafío de la lucha contra la corrupción. Ricardo. Sí, ¿se escucha? Se escucha, sí, perfecto. Voy a hablar desde aquí. ¿Vas a hablar de ahí? Porque no tengo una presentación y prefiero hacer referencia a las notas que tengo. En primer lugar, quiero agradecer a Fores y a la Universidad de Girona por la invitación y por la posibilidad de compartir este importante panel. Y voy a referirme a un poco lo que es el objeto de la jornada para hablar de la relación entre pobreza, desarrollo y corrupción y hacer una referencia y tratar de tratar el tema respecto de lo que se podría llamar el caso en la Argentina. Creo que hay que, a mi juicio, armar o presentar un marco
de los temas que atañen a la corrupción en su relación con la pobreza y el desarrollo, para ver en concreto de qué estamos hablando cuando hablamos de un caso de corrupción que pareciera que robarle la plata al Estado no robársela a nadie, o sea, como que es una abstracción ese Estado, y cómo quiero demostrar que no lo es y cómo afecta al desarrollo de los países. Elegí 3 cuestiones. Una es la corrupción en la obra pública y en la infraestructura y cómo influye esto en las sociedades en cuanto a, por ejemplo, la falta de caminos, de puertos, de aeropuertos, toda la cuestión de la infraestructura que afecta al comercio, afecta al desarrollo de los pueblos, afecta a las ciudades que están más lejanas. En nuestro país tenemos múltiples ejemplos de que algunas producciones de ciertos sectores del interior del país no pueden llegar a tiempo cuando se trata de productos perecederos, porque si llovió no se puede sacar la producción porque no pueden entrar los camiones destinados a sacarla. O sea, esa falta de infraestructura es la que afecta, que incluso afecta, si lo pensamos, a las muertes que se producen por accidentes de tránsito por el mal estado de esa estructura o infraestructura. También tenemos la corrupción que en nuestro país se ve muy claramente en cuanto a obras de salud, en cuanto a la existencia de cloacas, redes de agua, de redes de gas. Vemos las inundaciones que se están produciendo periódicamente y esto tiene que ver con la falta de obras de infraestructura para evitarlas. Esto produce enfermedades, produce una pobreza endémica, produce la marginalidad y en muchos casos el delito. Luego tenemos la corrupción en cuanto al crimen organizado, donde vemos que grandes masas de dinero que se producen en narcotráfico, trata de personas, terrorismo, financiación del terrorismo, lavado de dinero, que pueden corromper la justicia, las fuerzas de seguridad e incluso a los gobiernos. En el mundo se lavan miles de millones de dólares de la corrupción política por año y se estima que con una parte se podría solucionar el tema de la salud pública mundial. Del llamado ya una vieja denominación de tercer mundo, podríamos hablar de los países emergentes, salen a paraísos fiscales más de 50.000 millones de dólares al año. Incluso estuvimos viendo la referencia de los miles de millones de dólares solamente que se ha hablado desde de Brasil. Hace 2 meses, como hicieron referencia a la visita de una fiscal, Isabel Groba, la cuestión de que está en la investigación del Lavallato, junto con el doctor Galbao, también vino José Ugaz, que actuó como fiscal en la causa de Fujimori y de Montesinos, o sea, un gran caso de corrupción de hace más de 20 años en Brasil, y que actualmente es el presidente de Transparencia Internacional. Aquí ya se hizo referencia, incluso se mostró el mapa tan conocido de Transparencia Internacional con los distintos colores que tienen según los grados de percepción de la corrupción en el mundo. Lo que nos explicó Ugaz, que es muy interesante y que es lo que yo quiero analizar de la mano del ejemplo de lo que sucedió en la Argentina en el gobierno anterior, es lo que Transparencia Internacional denomina la gran corrupción y que tiene las siguientes características. Ya no se trata de hechos aislados, ahora los autores tienen una cuota significativa de poder político y de poder económico, movilizan grandes cantidades de recursos, tienen un impacto sobre los derechos esenciales de los habitantes, estos que me referí recién, al principio, y logran relajar los sistemas de control generando impunidad. Hay múltiples ejemplos de este tipo de gobiernos en dictaduras de Asia, de África, los países árabes, pero también se han dado, obviamente, en Latinoamérica. Y como dice el ex fiscal Di Pietro, que yo llegué de un viaje ayer y no pude todavía hablar con él, pero sí leí algunos reportajes y que tiene que ver con estas cuestiones de los países, él dice que no conoce un solo país al que le vaya bien y tenga al mismo tiempo corrupción. O sea, esta es la relación existente entre el desarrollo y la corrupción. Quiero tomar el ejemplo de lo que se está viendo en los últimos años en investigaciones en nuestro país relativas a hechos de corrupción del gobierno anterior. Recordemos que fueron 3 periodos presidenciales, o sea, un total de 12 años, a través de esos parámetros de Transparencia Internacional a los que referí recién. Primero, lo que dice Transparencia es que los autores tienen poder político y económico muy marcado, o sea, ya no son esos casos aislados,
y hemos estado en presencia en la Argentina de un gobierno que en gran parte se ha dedicado a cometer actos de corrupción como una matriz política y de gobierno. En cuanto al poder económico, hubo empresas o que ya existían u otras que se crearon y vemos que se han creado nada más que para cometer esos hechos de corrupción al amparo del poder. La movilización de grandes cantidades de dinero lo estamos viendo desde hace años, pocos años en realidad, que después me voy a referir justamente a eso. Y en esta época de la imagen, o sea, de la foto instantánea que se toma y se sube a las redes, de las imágenes de televisión, los argentinos hemos visto contar grandes cantidades de billetes, tirar bolsos con billetes me refiero a millones de dólares, ¿no? En billete, adentro de un convento, las cuestiones de lavado de dinero, los hoteles, todas las empresas y la ingeniería creada para lavar dinero de la corrupción. Esto también responde al parámetro de que estamos en presencia de movilización de grandes cantidades de dinero y la capacidad de lavarlo. Eso no quiere decir que el lavado sea perfecto, sea imperfecto, pueda descubrírselo o pueda no descubrírselo. Tenemos casos de lavado de dinero realmente bastante burdos. El cuarto elemento que nos presenta Transparencia Internacional para los casos que llama de gran corrupción, les decía antes, el impacto en los derechos fundamentales de la población, los vuelvo a enumerar: la vivienda, la infraestructura, la salud, la educación, la seguridad, los niveles de pobreza, la marginalidad y el delito. Como cuestión de resumen del gobierno anterior en estos temas, el país ha quedado con una falencia de infraestructura que es evidente, como les contaba antes, y con una pobreza cercana al 30% de la población, que es el mismo índice con el que recibieron el gobierno en el año 2003. Vuelve a venirnos a la mente la cuestión que nos dice Di Pietro de que no hay un país al que le vaya bien y que tenga corrupción. Los sistemas de control también fueron relajados, este es el quinto elemento, en cuanto a que no se puede haber llevado a cabo un sistema de corrupción como el que fijó y llevó a cabo el gobierno anterior sin relajar los sistemas de control, que los voy a resumir para que también quede claro a los compañeros que están en la mesa, que obviamente pueden tener otros nombres en sus distintos países. El Banco Central de la República Argentina es el que controla la actividad bancaria y financiera y es el que recibe información de los bancos sobre fundamentalmente operaciones sospechosas en cuanto al origen de los fondos que se tramitan en el sistema bancario. El Banco Central también estuvo con un sistema durante estos años de un control relajado y por el que pasaban múltiples operaciones sospechosas y que después resultaron ser operaciones de lavado. La Inspección General de Justicia es el órgano que aquí se encarga de recibir las solicitudes de formación de sociedades. Esto también ha sido de alguna manera víctima de captación por el gobierno anterior y esto ha relajado los controles y ha permitido que veamos hoy sociedades que no tienen libros, que tienen socios que no podrían justificar jamás ser socios de una sociedad de determinadas características. La AFIP, que es la agencia de los impuestos de la Argentina, que también no ha realizado acciones cuando se evadían grandes cantidades de dinero en impuestos, como estamos viendo. La aduana relajando las posibilidades de importar y de hacer operaciones, que esto también tiene que ver con la Agencia de Impuestos de la Argentina, de sobrefacturación y de subfacturación y de obtención de dólares incluso con operaciones de exportación fraguadas, porque además el gobierno anterior había fijado lo que se llamaba el cepo, o sea, no se podía adquirir dólares sino de determinadas maneras y se fraguaban operación para hacerse de esos dólares. El caso de la justicia argentina, también hago referencia a lo que nos dice el ex fiscal Di Pietro en estos reportajes que estuve leyendo. Él afirma con razón, a mi juicio, que un juez puede investigar hechos de corrupción si así lo decide. Si lo único que se requiere es que sea un juez independiente. Se trata de jueces en la Argentina
Y cuando hablo de jueces o de la justicia, quiero, más que nada como autoridad de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Argentina, aclarar que tenemos más de 1000 jueces y fiscales en la Argentina que se levantan todas las mañanas y hacen legítimamente su trabajo. O sea, cuando cuestionamos lo que se llama, o cuestionamos a la justicia argentina en cuanto al combate o no de los hechos de corrupción, nos estamos refiriendo a la justicia federal, que es la encargada de investigar este tipo de hechos. Y que reconozco, y lo podemos dejar si quieren para más detalle en las preguntas, que ha habido casos y hay casos de hechos de investigaciones que duran mucho tiempo, de idas y venidas según las cuestiones y los vaivenes políticos, y esto conspira contra las investigaciones. Como dijo la doctora Herrera, estamos en presencia de delitos que no tienen gran monto de pena, con lo cual el riesgo de que se prescriban es muy alto. Y la verdad que en nuestro país eso ha venido sucediendo. Tenemos un promedio de 14 años de investigación de hechos de corrupción. Una de las razones, creo, además de las cuestiones políticas o de las cuestiones de que evidentemente en la Argentina, y ya lo hemos vivido en el gobierno de la década del 90, las investigaciones sobre corrupción son muy difíciles de que avancen mientras el gobierno investigado está en el poder. Y esto lo estamos volviendo a ver, y estamos viendo que algunas causas se aceleran como cuando ganó el gobierno que está en este momento en ejercicio del poder, y luego parecen como que algunos miembros de la justicia se comportaran como nosotros explicamos que se comportan los empresarios. O sea, empiezan a ver si el gobierno va a ganar la próxima elección, si va a permanecer en el poder, para ver si avanzan o no avanzan las investigaciones. Esto obviamente es criticable. Y para terminar, quiero hacer referencia rápidamente a dos cuestiones que me parecen importantes de señalar. Una es de orden legal. Ya vamos a ver ahora la videoconferencia del juez Sergio Moro de Brasil, pero yo coincido expresamente con que se requieren 3 condiciones para combatir con éxito la corrupción, que es lo que él siempre nos hace referencia. La primera es que existe una justicia independiente y con decisión de investigar, como les decía antes, los vaivenes que tiene esto en la Argentina. La segunda que Moro siempre señala son que existan reglas legales eficaces, y en este punto quiero coincidir expresamente con la afirmación de que la Argentina necesita un régimen de delación premiada, como el que tiene Brasil, o sea, un sistema más amplio de lo que en nuestro país se llama la ley del arrepentido. Como decía aquí el doctor Galbao, hay siempre en este tipo de hechos una especie de pacto de silencio. Y en nuestro país, por estas bajas penas que, como señalaba antes, existen, como también existen en Chile, por lo que nos decía la doctora Herrera, en realidad el pacto de silencio lo que vemos es que se mantiene porque estos delitos tienen por la legislación y por la jurisprudencia argentina, la prisión preventiva, o sea, la persona privada de su libertad sin condena no puede durar más de 2 años, y entonces, como no existe la delación privada, terminan soportando esos 2 años de prisión y no delatan o no nos cuentan quiénes son los otros implicados en los procesos de corrupción. Y el tercer elemento que nos señala Moro es que se requiere que la sociedad respalde el proceso y que realmente se involucre en este combate. Y reitero aquí la idea de Di Pietro en cuanto a que no conoce un solo país al que le vaya bien y que tenga al mismo tiempo corrupción, y eso también depende de que las sociedades se involucren. Por último, quiero compartir con ustedes un pensamiento que creo que obtengo a partir de casi 40 años que estoy en la justicia, y quiero compartirles mi confianza en que la Argentina podrá solucionar el flagelo de la corrupción en los próximos años. No creo que lo hagamos inmediatamente. Tengo hijos que están cerca de cumplir los 30 años y que tienen otros valores distintos a sus mayores. No toleran las ventajas o los acomodos, lo que aquí llamamos en la Argentina
los acomodos, esta cosita para hacer algún trámite, yo conozco alguno y entonces lo acelero. Todo esto son generaciones que no lo toleran y creen firmemente en la superación a través del esfuerzo y de los méritos. Creo que mi generación no va a terminar el trabajo, pero tenemos el deber de dictar las leyes, las reglas y crear las condiciones para los que vienen atrás, que serán la clase dirigente de la Argentina dentro de 20 años, lo puedan hacer. Creo que así podremos mirar a los ojos a nuestros hijos y decir, hicimos lo posible, fijamos esto, les dejamos la posta a ustedes para que puedan crear y mantener un país en paz y sin corrupción. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Podemos conversar largamente sobre las coincidencias y las particularidades que hemos escuchado de los casos brasileño, chileno y argentino. Lo que pasa en España también, muy puntillosa la ponencia del doctor Rus, pero bueno, nos hemos pasado un poco de tiempo, así que les pido que si tienen alguna pregunta, por favor, la conserven, la escriban, la anoten o la recuerden para formularla después de esta videoconferencia que se va a compartir entre el ex fiscal Antonio Di Pietro y el juez Sergio Moro, que está en Brasil. Solamente una reflexión que tiene que ver con las noticias de último momento, que tiene que ver con vos, Ricardo, y con tu tarea. Parece que se estaría confirmando con la pericia de la Gendarmería Nacional que el fiscal Nisman fue asesinado a sangre fría. Algo que se está trabajando, me habrán visto un poco ocupado, les pido perdón en estos últimos minutos, pero es algo que está prácticamente confirmado por una pericia muy, muy amplia. Solamente lo comento a modo de reflexión porque claramente es un caso clave en todo lo que venimos hablando y qué consecuencias terribles pueden ocurrir cuando las cosas avanzan hacia el camino que no tienen que avanzar. Así que, bueno, con las disculpas del caso, les agradezco muchísimo. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros y por favor quédense.